Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial tan especial les traigo una colección más de disfraces para nuestros capibaras. Así que en esta ocasión vamos a disfrazarlos de 4 personajes icónicos que estoy segura que van a amar. Empezando por este lindo Harry Potter y el que vamos a tejer en este tutorial. Así que hoy vamos a estar realizando todos sus accesorios para que nos quede así de lindo este lindo capibara disfrazado de Harry Potter. Y el resto de los personajes son exclusivos, ya que serán patrones de pago disponibles solamente en formato PDF. Así que en la descripción del video o por aquí les dejaré el link para que puedan obtenerlos. Así que por aquí les muestro el primer personaje exclusivo que vamos a tejer en los patrones y es nada más y nada menos que el Hombre Araña. Vamos a estar tejiendo su disfraz y su accesorio, el antifaz, para que así quede completamente disfrazado de el Hombre Araña. Luego está este hermoso minion que vamos a realizar con su vestuario, el overall y estos lindos lentecitos. Y por último, pero no el menos importante, está Perry el ornitorrinco. Así es, vamos a estar realizando el disfraz de este agente mamífero semiacuático, Perry el ornitorrinco, con todos sus accesorios como lo son su sombrerito y también su colita, que será como una especie de bolsito para que nos quede aún más tierno. Y con eso completamos esta nueva colección de disfraces. Así que bueno, en este tutorial vamos a estar tejiendo solamente a Harry Potter. Y también les recuerdo que si aún no han tejido el cuerpo base de su capibara, por aquí les dejaré un link para que puedan tejerlo. Así que con eso ya podemos comenzar. Entonces por aquí pasamos con los materiales que vamos a necesitar. En mi caso, el hilo que utilicé ha sido el mismo que utilicé para tejer el cuerpo base, que ha sido este de la marca Amigurumi de círculo, 100% algodón, de un grosor de 2 milímetros. Este sería el grosor aproximado, 2 milímetros, y para tejer utilicé una aguja de 2 milímetros, su grosor también. Recuerden utilizar la misma marca o el mismo tipo de hilo que utilizaron para tejer el cuerpo de su capibara, para que así el disfraz quede lo más uniforme posible. Y la aguja sería esta, la de 2 milímetros. Recuerden que eso varía según el grosor que ustedes estén utilizando. Los colores que vamos a utilizar serán 5 en total para la bufanda: amarillo y rojo. Recuerden que las cantidades serán muy pocas, vamos a necesitar aproximadamente 40 gramos de cada color. Entonces vamos a necesitar para la ropita gris oscuro y negro. Por último, para el sombrerito seleccionador yo utilicé este tono de marrón chocolate para tejerlo. Y eso sería todo con los colores. También les comento que en este tutorial vamos a estar tejiendo la bufanda en puntos de crochet, que sería esta. Yo tejí una para la muestra en 2 agujas, que sería esta, pero no voy a estar realizando el paso a paso en este video. Para las que sepan tejer en 2 agujas, les voy a dar las indicaciones para que puedan tejerla. Así que bueno, vamos a necesitar un color más, un hilo más, que será este de un grosor más fino que el que utilizamos para tejer a el capibara. Este será de 1 milímetro aproximadamente, su grosor, muchísimo más fino que el que utilizamos para tejer al capibara. Y el color que yo escogí ha sido el color caramelo para bordar la cicatriz.
También vamos a necesitar una aguja lanera y una tijerita, por supuesto. Y para realizar los lentes vamos a necesitar primeramente este alambre, que es un alambre para bisutería. El material es de aluminio y como verán es bastante maleable, o sea que lo podemos partir con nuestras manos. Yo lo compré en color negro y la cantidad que van a necesitar será aproximadamente 50 centímetros. Aunque en realidad lo que vamos a necesitar para realizar los lentes serán solo 17 centímetros, pero vamos a realizar varios lentecitos hasta que nos salga el perfecto, porque en mi caso yo realicé hasta 4 lentecitos para que al final me quedara así de lindo. Así que con 50 centímetros de este alambre será más que suficiente para realizar los lentes. La otra cosita que también vamos a necesitar será una lapicera circunferencial, o sea, necesitamos que ella sea completamente redonda, así, ya que ella será el molde para realizar los lentes. Vamos a buscar simplemente una lapicera normal, común, redonda, para realizar esta parte de los lentes, ¿sí? Y bueno, por último, una cinta métrica para poder medir los centímetros. Y con eso ya podemos comenzar con el paso a paso. Pero antes, en este apartado les voy a dejar las abreviaciones de los puntos de crochet que vamos a utilizar. Vamos a utilizar algunos de ellos, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla para más facilidad. Y ahora sí, comencemos con el paso a paso. Como verán, aquí ya tengo listo a mi capibara. Las que no lo tengan aún, por aquí les voy a dejar el video para que lo tejan, y una vez que lo tengan listo, vienen a este tutorial para que tejamos el disfraz de Harry Potter. Así que vamos a comenzar con color gris oscuro, realizando el vestuario. Vamos a iniciar tejiendo 26 cadenas al aire, y para ello realizamos un nudo corredizo, como si fuéramos a realizar un anillo mágico, pero realizamos el nudo corredizo directamente. Así obtenemos una cadena y de aquí comenzamos las siguientes. Vamos a tejer entonces 26 cadenas en total. Una vez listas, así nos quedarían. Ahora el siguiente paso será unir los dos extremos de estas cadenas entre sí. Así que voy a pasar la aguja por la primera cadena que tejimos, paso el hilo por delante de la aguja y realizo un punto deslizado directamente. Así. Ahora levanto una cadena al aire. Y en el mismo punto o en la misma cadena que enganchamos, aquí vamos a tejer el primer punto bajo, ¿sí? Este será el primer punto bajo de la ronda número 1, en la que vamos a tejer sobre las cadenas. Así que vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada una de las cadenas. Vamos a ir tomando una hebra de las cadenas y vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada una de ellas. Tejeremos en total entonces 26 puntos bajos, ya que realizamos 26 cadenas, y si tejemos un punto bajo sobre cada cadena, vamos a finalizar con 26 puntos bajos. Por aquí ya estoy finalizando.
Y antes de finalizar, asegúrense de tener 26 puntos bajos, así que cuenten cada uno de ellos. Entonces, una vez listos, vamos a cerrar esta ronda con un punto deslizado. Vamos a ubicar entonces la primera cadena que tejimos al principio, ahí enganchamos la aguja y realizamos un punto deslizado directamente. Luego levantamos una cadena más y en el siguiente punto, ahí tejemos un punto bajo y lo marcamos, ya que este será el primer punto de la ronda número 2. Iniciamos esta ronda tejiendo 12 puntos bajos, contando el primero que marcamos. Una vez listos, realizamos el conteo de cada uno de ellos y nos aseguramos que tengamos 12 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la parte por donde van a pasar las patitas, así que levantamos 4 cadenas al aire y ahora vamos a omitir o saltar 3 puntos bajos. Contamos 3 y en el número 4 es donde vamos a tejer el siguiente punto bajo. Sí, así que contamos 3, 1, 2, 3 y en el 4 pasamos la aguja y aquí tejemos el próximo punto bajo. Ahora tejemos 6 puntos bajos continuos contando el que acabamos de tejer. Vamos a tejer 6. Una vez listo, vamos a realizar lo mismo. Levantamos 4 cadenas al aire, vamos a omitir o saltar 3 puntos bajos, contamos 3 y en el 4 enganchamos la aguja y tejemos el próximo punto bajo. Luego nos va a sobrar un punto donde vamos a tejer el último punto, así que finalizamos con 2 puntos bajos. Y por último, para finalizar por completo la ronda, vamos a cerrarla realizando un punto deslizado en la primera cadena que tejimos al principio. Y levantamos una cadena más para realizar lo siguiente con la próxima ronda. Así que en el siguiente punto, el que teníamos marcado, ahí quitamos el marcador y tejemos sobre él el primer punto bajo de la ronda número 3. Y por supuesto lo marcamos. Así que esta ronda ya estaría finalizada y así es como quedaría. Ahora vamos a tejer la ronda número 3 y la número 4. En cada una de estas rondas vamos a tejer un total de 28 puntos bajos, que fue el total que nos dio en la ronda número 2, contando las cadenas. Así que en esta ronda, la número 3, vamos a tejer sobre estas 4 cadenas que tejimos para el bracito, para que por ahí pueda pasar el bracito o las manitas del capibara. Así que aquí vamos a tejer un punto sobre cada cadena. Vamos a tomar la hebra trasera de las cadenas y vamos a tejer 4 puntos bajos. Luego pasamos a tejer sobre los 6 puntos bajos, tejemos un punto sobre cada punto. Y por último llegamos de nuevo a las cadenas, así que tejemos 4 puntos bajos sobre las cadenas, uno sobre cada una de ellas. Al finalizar tejemos 2 puntos bajos, uno sobre cada punto y con eso ya tendríamos los 28 puntos bajos finales de la ronda. Para cerrarla, ya saben, vamos a realizar un punto deslizado en la primera cadena y levantamos una cadena. Esto lo vamos a realizar al final de cada una de las rondas, ¿sí?
Así que pasamos con la siguiente ronda, retiro el marcador, tejo el primer punto bajo sobre él y lo marco. Entonces esta sería la ronda número 4, donde vamos a tejer un punto sobre cada punto, 28 puntos bajos en total. Así que esta ronda la voy a realizar aparte y ustedes también. Una vez lista, ya les muestro cómo quedaría. Así que por aquí ya finalicé la ronda número 4 y también he colocado la blusa o disfraz sobre el capibara. Ustedes deberán hacerlo. Vamos a colocar la blusita de esta forma para ir tejiendo sobre el capibara y que así los puntos queden adecuados a el tamaño de su cuerpo. Entonces lo siguiente que haremos será cambiar de color para negro y lo haremos de la siguiente forma. Nos ubicamos en la unión de esta ronda, justamente en la cadena, como si fuéramos a realizar el punto deslizado, pero en realidad para realizar el cambio de color, la hebra que vamos a agregar o pasar por esta cadena para realizar el punto deslizado será la hebra de color negro. Entonces la pasamos y realizamos el punto deslizado en color negro. Ya saben, levantamos una cadena y pasamos a tejer el primer punto bajo sobre el punto bajo marcado. En esta ronda, entonces la número 5, vamos a tejer 28 puntos bajos normales en toda la ronda. Uno sobre cada punto. Y por aquí ya he finalizado. Así es como se vería el cambio de color. Una vez listo, ya podemos cortar el hilo gris y vamos a cerrar esta ronda con el punto deslizado y luego levantamos una cadena. Para comenzar la siguiente ronda, la número 6. Así que tejemos el primer punto y lo marcamos. Ahora vamos a iniciar tejiendo 13 puntos bajos, contando este como el primero. Y en esta ronda vamos a realizar el agujerito por donde van a salir las patitas de nuestro capibara. Así que luego de tejer los 13 puntos bajos, vamos a realizar las cadenas. Una vez listos, realizamos el conteo de ellos y ahora sí podemos levantar 4 cadenas al aire. Y luego vamos a saltar 3 puntos bajos, vamos a omitirlos y en el número 4 tejemos el próximo punto bajo. Ahora en esta parte del frente tejeremos 6 puntos bajos en total, contando el que acabamos de tejer. Así que tejemos los 6. Y una vez listos, los contamos. Ya podemos pasar esta patita por aquí, por en medio de las cadenas. Y vamos a realizar lo mismo de este lado. Levantamos nuevamente 4 cadenas al aire. Luego vamos a saltar 3 puntos bajos, contamos 3 y en el número 4 enganchamos la aguja y tejemos el próximo punto bajo. Ahora para finalizar vamos a realizar 3 puntos bajos contando el que acabamos de tejer. Así que tejemos 3 y con eso ya finalizaríamos esta ronda con un total de 30 puntos bajos. Finalizamos realizando un punto deslizado en la primera cadena que tejimos y luego levantamos una cadenita más. Por aquí vamos a pasar las patitas y ya con esto esta ronda estaría lista. Así que pasamos con la siguiente ronda, la número 7, y en esta vamos a tejer
solamente puntos bajos, uno sobre cada punto. Aquí vamos a tejer también sobre las cadenas. Recuerden que el conteo de la ronda anterior de 30 puntos es contando las cadenas también. Así que en esta ronda vamos a tejer sobre estas cadenitas. Una vez que lleguemos aquí, vamos a tomar una de las hebras de las cadenas y vamos a tejer sobre ellas los 4 puntos correspondientes. Así que bueno, marcamos el primer punto y tejemos los 30 en toda la ronda. Y por aquí ya estoy finalizando y vamos a unir la ronda realizando un punto deslizado en la primera cadena. Y levantamos una cadenita más para continuar con la siguiente ronda, la número 8. En esta ronda vamos a realizar disminuciones de punto bajo. Vamos a realizar una secuencia que será la siguiente. Tejemos 3 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente realizamos una disminución de punto bajo. De nuevo, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y seguidamente una disminución. Tomamos 2 hebras adelanteras juntas y realizamos como si fuera un punto bajo para realizar la disminución. Y entonces esta será la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda. La vamos a realizar 6 veces en total. Ya la realicé 2 veces, así que la vamos a tejer por 4 veces más. Es decir, hasta finalizar toda la ronda vamos a tejer 3 puntos bajos y seguidamente una disminución. Por aquí ya estoy finalizando y deberíamos terminar con 24 puntos bajos, ya que repetimos 6 veces la secuencia, así que vamos a restarle a los 30 puntos bajos 6 puntos bajos. Eso sería un total de 24 entonces en esta ronda. 24 puntos bajos en total. Así que bueno, una vez lista, la cerramos como hemos hecho con todas las rondas. Un punto deslizado en la primera cadena y seguidamente levantamos una cadena nuevamente. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 9, y en esta vamos a realizar también disminuciones. A partir de ahora, en las próximas rondas vamos a realizar solamente disminuciones con puntos bajos. Así que en esta vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente una disminución de punto bajo. ¿Sí? De nuevo, 2 puntos bajos, uno al lado del otro, o sea, uno sobre cada punto, y seguidamente una disminución de punto bajo. Así que esto lo vamos a repetir 6 veces en toda la ronda, en total, para finalizar con un total de 18 puntos bajos. Así que por aquí ya finalicé la ronda número 9 y ahora voy a cerrarla con el punto deslizado en la primera cadena. Luego levantamos una cadenita para continuar con la siguiente ronda, la número 10. En esta vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, este sería el primero, y seguidamente una disminución. Esta será entonces la secuencia que vamos a repetir 6 veces en toda la ronda. Un punto bajo y una disminución. Así que bueno, vamos a tejerla para finalizar con un total de 12 puntos bajos. Así que por aquí ya finalicé y así es como se vería nuestro trabajo. Como verán, cada vez vamos a ir cerrando más esta parte.
Continuamos, pero antes vamos a unir los dos extremos realizando un punto deslizado en la primera cadena. Ubicamos la primera cadena que siempre levantamos al comienzo, tejemos el punto deslizado y de nuevo una cadena más. Ahora sí pasamos con la siguiente ronda, la número 11 y la última. En esta vamos a tejer únicamente disminuciones, una al lado de la otra. Aquí ya tejí la primera y la marqué. Así que vamos a ir tejiendo una disminución al lado de la otra hasta completar 6 en total. Esta es la disminución número 4. Ahora la número 5. Y luego la número 6. Disculpen que casi los puntitos no se ven porque estamos trabajando con hilo color negro, así que no se puede visualizar muy bien. Pero aquí ya finalicé y tengo un total de 6 puntos bajos, los últimos de este disfraz. Ya con esto podemos cortar la hebra de hilo. Vamos a dejar un excedente de aproximadamente 15 centímetros para ahora con nuestra aguja lanera cerrar este agujerito por completo. Así que vamos a ir dando puntadas de esta forma en una de las hebras de los puntos. Vamos a tomar la hebra adelantera y vamos a ir pasando la aguja de adelante hacia atrás, en cada uno de los puntos en la hebra adelantera, o sea en la hebra frontal. ¿Sí? Una vez que completamos los 6 vamos a tirar con fuerza de esta forma y así cerramos este agujerito para que quede cerradito por completo. Ahora escondemos este hilo entre los puntos del tejido y ya con esto estaría listo este disfraz, esta primera parte del disfraz. Entonces ese sería el lindo resultado. Así es como nos quedaría el disfraz completo. Ahora vamos a pasar con el siguiente paso, donde vamos a utilizar estos dos colores, amarillo y rojo. Vamos a cortar aproximadamente 20 centímetros o 30, mejor 30 centímetros, y lo vamos a colocar en nuestra aguja lanera. Vamos a comenzar con el color rojo y ahora vamos a bordar especies de líneas en la cadera, o sea en la mitad de el color gris y negro, justamente aquí en medio de los dos colores. Vamos a ir bordando líneas de la siguiente forma. Paso el hilo hacia adelante y ahora cuento 2 puntos bajos de separación. Así. Y vamos a ir rellenando de a 2 puntos bajos. Cuento 2 y saco la aguja, 2 puntos bajos más hacia adelante. Aquí me regreso, saco la aguja, 2 puntos bajos más hacia adelante y de esta forma vamos a ir realizándolo hasta finalizar toda la ronda o toda la vuelta. Y una vez que lo finalicen van a realizar lo mismo pero con color amarillo. Así que serán 2 líneas, una roja y una amarilla. Así que una vez que terminemos ese paso vamos a venir acá a realizar la bufanda. Como verán yo realicé 2, una en puntos de crochet y otra en puntos de 2 agujas, utilizando 2 agujas. Hoy les voy a enseñar a realizar la de crochet, pero les voy a dar las especificaciones para las que saben tejer con 2 agujas para que puedan tejer esta. Como verán, yo coloqué en mi aguja, monté 5 puntos, comencé en amarillo
Y el tamaño de cada uno de los cuadritos será de 3 filas de puntos. Realicé 3 filas de amarillo, luego cambié de color y realicé 3 filas en rojo. Luego fui cambiando para amarillo y rojo, todas del mismo tamaño, 3 filas cada color. Sí. Y el total de cuadritos que yo realicé fueron 21 cuadritos. Vamos a contarlos. Sí, 21 cuadritos realicé. Este sería el largo de la bufanda tejida en 2 agujas. Y la bufanda en crochet, la que vamos a tejer ahora, esta cuenta con 46 rondas en total, que van a formar al final 23 cuadritos de colores. Así que bueno, vamos a tejerla. Entonces utilizaremos 2 colores, amarillo y rojo. Vamos a iniciar con el color amarillo y realizamos un nudo deslizado para obtener una cadenita, y ahora vamos a levantar 3 cadenas al aire. Tejemos 1, 2 y 3. Este será el ancho de la bufanda. Así que ahora vamos a tejer la primera ronda, ubicamos la segunda cadena a partir de la aguja y ahí tejemos el primer punto bajo. Y en la siguiente cadenita, en la última, tejemos otro punto bajo formando 2 puntos bajos. Ya con esto estaría lista la primera ronda. Para continuar con la siguiente, levantamos una cadena al aire y giramos el tejido de esta forma. Ahora vamos a tejer sobre los puntos anteriores. Tejemos un punto sobre cada uno de ellos, obteniendo así 2 puntitos bajos. Entonces los cuadritos van a tener un grosor o tamaño de 2 rondas del mismo color, así que aquí ya tenemos 2 rondas listas en amarillo. Entonces vamos a cambiar para color rojo. Realizamos el cambio de color retirando la última lazada del último punto bajo y agregamos aquí el color rojo. Y una vez agregado el color, levantamos una cadena y giramos el tejido. Ahora vamos a tejer igualmente sobre la ronda anterior 2 puntos bajos, uno sobre cada punto. De nuevo una cadenita al aire y giramos el tejido para continuar con la siguiente ronda, la número 4. Tejemos un punto y el segundo no lo terminamos por completo, ya que lo vamos a cerrar en la última lazada con el color amarillo. Por cierto, los colores no los vamos a cortar. Vamos a ir dejándolos y vamos a ir tomándolos a medida que vayamos cambiando de colores. Y aquí finalicé la ronda número 5, así que pasamos con la siguiente, levantamos una cadena y giramos. En esta, al finalizar el último punto, lo cerramos con color rojo para cambiar de color. Y bueno, esto entonces será lo que vamos a realizar en cada una de las rondas. Vamos a tejer 2 rondas en un mismo color y al finalizar el punto, lo cerramos con el próximo color que toca. Levantamos una cadena y giramos siempre al finalizar cada ronda. Así que vamos a realizar un total de 46 rondas en total, que van a formar al final 23 cuadritos de colores. Y con eso finalizamos la bufanda. Y ahora pasamos a tejer el sombrerito seleccionador. Vamos a utilizar color marrón y como verán en este apartado en pantalla les voy a dejar todas las indicaciones que ustedes deberán tejer por su cuenta. Así que van a tejer desde la ronda número 1 hasta la 12 todas las indicaciones que les voy a dejar en pantalla. Como verán, este es el resultado, este que tengo acá. Así es como se vería una vez lista esta primera parte del sombrerito. La verdad es que es muy fácil porque son rondas de secuencias de aumentos, así que son bastante simples. Igualmente les voy a explicar qué van a tejer en cada una de las rondas.
Así que comenzamos. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 5 puntos bajos en la primera ronda. Luego pasamos a la ronda número 2, donde vamos a tejer un total de 5 puntos bajos, uno sobre cada punto. Luego pasamos con la número 3, vamos a iniciar tejiendo un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Luego tejemos 2 puntos bajos, uno sobre cada punto, y por último un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos en un mismo punto. Allí vamos a finalizar con un total de 7 puntos bajos. Luego en la ronda número 4 tejemos 7 puntos bajos normales. Luego en la ronda número 5 tejemos 2 puntos bajos, seguidamente un aumento, luego 3 puntos bajos, uno al lado del otro y por último un aumento. Y así sucesivamente vamos a ir siguiendo las indicaciones hasta completar la ronda número 12. Una vez que lleguen hasta la ronda número 12, ya podemos continuar por aquí con la número 13. Entonces, en esta ronda, la número 13, vamos a tejer tomando únicamente la hebra adelantera de cada puntito, es decir, que tejeremos en FLO. Entonces vamos a tejer 3 puntos bajos iniciales, uno al lado del otro y tomando solamente la hebra adelantera. Y aquí en el siguiente vamos a realizar un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto, también tomando solamente la hebra adelantera. Y entonces esta será la secuencia que vamos a repetir en toda la ronda: 3 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 4 veces en total. Vamos a repetir la misma secuencia 4 veces. Todos los puntitos los vamos a realizar tomando únicamente la hebra adelantera de cada punto. Y al finalizar tendremos un total de 20 puntos bajos. Por aquí ya finalicé y lo hice justamente con un aumento. Realicé las 4 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento y finalicé con 20 puntos bajos. Así que ahora ya puedo pasar con la siguiente ronda y la última, la número 14. Y en esta vamos a tejer 20 puntos bajos en toda la ronda, un punto sobre cada punto y tomando las 2 hebras como normalmente lo hacemos. Así que tejemos 20 puntos bajos normales y por aquí ya los finalicé. Así es como quedaría el sombrerito. Por último, para finalizar, vamos a realizar 2 puntos bajos, uno sobre cada punto, uno, 2 y por último un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora sí finalizamos. Vamos a cortar esta hebra de hilo y escondemos el restante entre los puntos del tejido. Luego voy a retirar por acá mi marcador de rondas y ahora sí, vamos a pasar con el siguiente paso. Ubicamos nuestra aguja lanera y un poquito de este hilo color marrón. Vamos a agregarlo en nuestra aguja lanera y realizamos un nudito en el extremo. Ahora vamos a pasar la aguja por todo el interior del gorrito, del sombrerito y la sacamos en la ronda número 1, entre la 1 y la 2. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir contando de a 2 rondas y vamos a ir sacando y metiendo la aguja con separación de 2 rondas, de esta forma. Lo vamos a hacer hasta la ronda número 12, o sea, justo antes de realizar la ronda número 13 en FLO.
Una vez que lleguemos acá, vamos a tirar con fuerza de esta forma para que el sombrerito se arruche de esta manera y así podamos crear el efecto del rostro de este sombrerito seleccionador. Justo así. Es bastante simple, así que es solo tirar con fuerza y una vez que logremos ese efecto vamos a realizar un nudito acá en la parte interna y ya podemos cortar esta hebra de hilo. Así que este sería el resultado del sombrerito seleccionador. Una vez listo, pasamos con lo siguiente, que será realizar los anteojos o lentes. Así que voy a retirárselos para que puedan ver cómo es el resultado final de estos lentecitos y cuál es su forma. Así que vamos a buscar todos los materiales necesarios de la lista que hicimos y vamos a comenzar con el alambre. Entonces vamos a tomar nuestro alambre para bisutería o alambre dulce y vamos a medir 17 centímetros de él. Medimos 17 y aquí lo cortamos. Esta será la cantidad que vamos a necesitar para realizar los lentecitos. Recuerden que ustedes pueden realizar varios lentecitos sin ningún problema hasta que les salga perfecto. Así que ahora vamos a medir 2 centímetros desde el primer extremo. Medimos 2 centímetros y luego vamos a tomar nuestra lapicera redonda. Justo donde medimos los 2 centímetros, a partir de ahí vamos a realizar una ronda, una vuelta alrededor de esta lapicera de esta forma, así. Entonces 2 centímetros y luego realizamos la vuelta para obtener el primer marco o el primer lente de los lentes. Así que ahora vamos por el otro, pero primero vamos a contar una separación entre ellos de 4 centímetros. Así que medimos desde el marco que acabamos de hacer 4 centímetros. Aquí justo donde terminan los 4 centímetros doy la otra vuelta sobre la lapicera de esta forma. Y así ya tenemos los dos marquitos de los lentes. Y ahora lo que nos queda es cerrar este círculo hasta la mitad para que queden de esta forma. Entonces vamos a utilizar la lapicera y nos ubicamos en el extremo de este marco, justo aquí. Y vamos a cerrar esta circunferencia solo hasta la mitad. Así. La cerramos solo hasta la mitad y lo mismo del otro lado. Bajamos hasta la mitad y hacemos un doblez horizontal, justo así. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero dentro en la parte interna de los marcos. Entonces bajamos la circunferencia hasta la mitad y hacemos un doblez, cerramos la circunferencia hasta la mitad, así, y un doblez recto, totalmente recto. Así finalizamos esta parte. Ahora vamos a moldear la forma de la carita de nuestro capibara a estos lentes. Así que vamos a hacerle un pequeño doblez en el medio. Vamos a realizar una pequeña curva así, de modo que quede adecuado para el rostro de nuestro capibara. Lo medimos ojito con ojito y lo vamos doblando. Y ahora vamos a cortar el excedente del lente justamente en el extremo. Así que nos ubicamos aquí, contamos 4 puntos bajos a partir del borde de la circunferencia del lente. Contamos 4 y cortamos.
Ahora este pedacito lo vamos a dividir en dos, justo así. Vamos a hacer un doblez en toda la mitad. Y luego este doblez lo vamos a introducir 2 puntos bajos después del borde circunferencial del lente. Así que este borde irá interno para que los lentecitos se puedan sujetar al rostro. Y lo mismo vamos a realizar del otro lado. Ya saben, el largo de esta patita o varilla final será de 4 puntos bajos. Luego la dividimos por la mitad con un doblez, así. Y este doblez va a ir internamente en el rostro. Así que vamos a colocarlo acá, contamos 2 puntos bajos después de los ojitos hacia atrás. Introducimos la patita y luego del otro lado lo mismo, 2 puntos bajos y los colocamos. De esta forma es como quedarían los lentecitos, así no se van a caer y quedan súper tiernos. Entonces con esto finalizamos los lentecitos. Recuerden que ustedes pueden realizar los intentos que deseen hasta que ellos queden perfectos. También pueden utilizar herramientas para facilitar un poco más el trabajo. Así que pasamos con el siguiente paso, que será bordar la cicatriz de nuestro capibara Harry Potter. Así que yo voy a estar utilizando este hilo para bordar color caramelo. Ustedes pueden utilizar color rosa, rojo o negro incluso. Así que bueno, vamos a tomar un pedacito de este hilo. Yo corté aproximadamente 20 centímetros y ahora voy a utilizar mi aguja lanera para bordar la cicatriz. Realizo un nudito aquí en el extremo y ahora sí comenzamos. Vamos a ubicarnos sobre el ojito en el lado derecho del capibara, justo aquí, cerca de la orejita. Y vamos a bordar la cicatriz de esta forma. Yo lo voy a hacer bastante esquemático y fácil y ustedes nada más sigan las indicaciones. Voy a realizar la primera línea. Esta la realicé con un alto de 2 puntos bajos. Ahora voy a devolverme diagonalmente hacia ella y la voy a sacar 2 puntos bajos más arriba. Ahora me regreso para cubrir estos 2 puntos, así, y formar una especie de N. Y saco la aguja aquí en la parte trasera de la cabecita. Entonces es simple, es bordar una especie de N en la parte superior derecha de nuestro capibara. Aquí ya podemos cortar el hilo y así de simple y linda es como quedaría. Entonces este ha sido el último paso para finalizar a nuestro capibara Harry Potter. Ya lo que faltaría sería colocarle todos sus accesorios como la bufanda, los anteojos y el sombrerito seleccionador para que nos quede así de hermoso. Entonces ya saben que si quieren realizar los otros disfraces para sus capibaras, en la descripción del video les dejaré el link para que puedan realizar la compra. Así que bueno, cualquier duda que tengan no olviden consultármela, que estaré a disposición para ayudarlos. Entonces espero que hayan disfrutado mucho este tutorial, que hayan entendido todo perfectamente y si fue así, por favor no olviden darle un like y suscribirse al canal. También les recuerdo que cuando tengan listos a sus capibaras, por favor no olviden etiquetarme en sus redes sociales para poder ver el hermoso resultado y compartirlo con el resto de las crocheteras. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo video de Amigurumis. ¡Chao!